disminuir al máximo los costos por el tema de que lo que podemos manejar nosotros sería precisamente eso, los costos. El tema del valor del precio de venta o todo lo que es la comercialización no depende de nosotros, es decir, no lo manejamos nosotros. Nosotros entregamos la producción y ya dependemos de un precio fijo que nos da el acopiador, digamos. No manejamos. Seguramente. Bueno, hoy vas a una verdulería de aquí de Balcarce, por ejemplo, y 1 kilo de kiwi está cerca de los 50 pesos. Hay que ver cuánto le llega al productor de eso, ¿no? Sí, sí. Y realmente, salvo que sea un productor integrado, digamos que tenga todas las etapas, que la producción, el acopio y la venta, en ese caso sí, pero si es un productor normal, digamos, que entrega al acopiador y nosotros podemos haber recibido un muy pequeño porcentaje de lo que es el precio de hoy, porque hoy en el mercado está alrededor de 25, 26 pesos el kilo de kiwi. Después, bueno, a la frutería llega mucho más. Y nosotros habremos andado en promedio en toda la producción de 8 pesos más o menos, en el momento en que lo vendimos, de ya, eso sí. Claro, las brechas son enormes, ¿no es cierto? Hablamos de la producción de kiwi, pero yo digo, en todas las producciones del campo hay grandes brechas entre lo que cobra el productor y lo que pagamos nosotros los consumidores. Hablamos de producción láctea y tantas otras, y esto indudablemente perjudica, ¿no es cierto?, al que produce, al que hace la materia prima. Claro, y sí, y aparte tiene que ver mucho con temas generales de la economía, porque vos hay una cosa que el producto, muchas veces el kiwi, como es también para exportación, se maneja por ahí con precio dólar. Pero el valor en dólares, digamos, del kiwi no varía, no sube. En cambio, los productos, los insumos, no solamente, aunque no se mueva el dólar, te suben el valor en dólares. O sea, vos siempre los costos te van subiendo y el ingreso por lo que vendés se te va manteniendo igual. Eso es lo que te lleva a ajustar mucho los costos. Bueno, la pregunta del millón, no sé si la vas a querer contestar. ¿Es negocio hoy tener una plantación de kiwi? Yo creo que sí. Si no, eso hay que ser sincero. O sea, te tenés que manejar muy estrictamente, pero es un buen negocio. Sí, sí. Ustedes, recuerdo el año pasado, Oscar, que me decían, bueno, vamos a tratar de ampliar la plantación. ¿Lo tienen todavía en mente? Sí, sí. Por ahora lo tenemos en mente, porque No materializado, claro. Pero bueno, la idea es esa, porque para hacer para que sea lo que hablábamos hoy, un buen negocio, sería necesario que sea más cantidad, mayor superficie. ¿Ustedes a cuánto aspiran llegar, más o menos, de superficie? Para poder manejarlo como nos manejamos hasta ahora, alrededor de 3 hectáreas. 3 hectáreas y media sería manejable con el mismo sistema que usamos ahora, digamos. Vamos a continuar hablando del cultivo de kiwi. En este caso nos vamos a referir a todo lo que tiene que ver con cosecha y post cosecha. Por supuesto está ligado a la calidad de lo que es el fruto, tanto lo que puede ir al mercado interno como quizás en alguna medida a las exportaciones. Vamos a conversar con la ingeniera Alejandra Yomi de la Unidad Integrada Balcarce, que es indudablemente especialista en el tema. Alejandra, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Hernán, ¿cómo te va? Bueno, el cultivo de kiwi y ya viendo un poco lo que va a ser la cosecha, falta algún tiempo todavía, pero ¿cómo se hace y cómo es la forma para mantener la calidad del fruto? A ver, bueno, como para comenzar a hablar, estamos en este momento todavía con la fruta creciendo en la planta. La cosecha en esta región es en abril, mediados de abril, mayo, y la cosecha es en forma manual. Y es muy importante que se haga en forma cuidadosa, que la fruta no se golpee. Se cosecha en mochilas y esas mochilas después son volcadas en bines. Y bueno, este aspecto, digamos, de lo que es evitar los golpes es muy importante. ¿Se arranca la fruta o se corta? La fruta, digamos, se cosecha sin ningún tipo de herramienta, con las manos, ¿sí? Pero bueno, en forma cuidadosa, tratando de no hundir las uñas, obviamente hay que usar guantes, y tratando de no hacer ningún tipo de presión. Y bueno, como te decía, también el volcado de la mochila al bin tiene que ser muy cuidadoso. Alejandra, ¿todos los frutos estarían al mismo momento listos para cosecha o hay que hacer varias pasadas, digamos, con un intervalo de tiempo? En general se cosecha toda la planta,
pero hay que esperar el momento adecuado, o sea, hay que estar evaluando cuando la fruta está con un nivel de materia seca adecuado, que en este caso estamos esperando que alcance 16% de materia seca, con lo cual esto normalmente se da después del 15 de abril en esta zona. Y para eso después hay que hacer análisis de laboratorio como para ver si estamos en ese nivel. Recién conversábamos, antes de hacer la nota, las condiciones climáticas que son favorables para esa acumulación de materia seca. Y teniendo en cuenta un poco lo que pasó en este verano, lo que está pasando, desde temperaturas de 40 grados hasta hoy, bueno, que es un día fresco, ¿no? Sí, tuvimos un verano bastante atípico, ¿sí? O sea, con mucha temperatura, con mucha sequedad del aire, que eso es bastante desfavorable. La planta demanda mucha agua, o sea, eso se suplementa con riego, pero fueron condiciones bastante estresantes. En esta época ya es mucho mejor, digamos, la condición climática, porque la acumulación de materia seca se da con temperaturas más frescas, o sea, la planta trabaja mucho menos y todos los carbohidratos que se sintetizan van al fruto, entonces es mucho más. Bueno, 16% de materia seca, la planta que va a esas mochilas, y después, ¿cómo sigue todo ese tratamiento? Bueno, después una vez que se cosecha, la fruta va entonces en bins, que son de 300 kilos. Son cajones de madera o de plástico, generalmente se usan de madera, que se colocan en una zona ventilada para hacer el curado. El curado son 48 horas de exposición de la fruta en una situación de ventilación para que se cicatrice la herida que se produce en el fruto. O sea, cuando en la zona de que la fruta está unida a la planta. Cuando se separa queda una pequeñita herida, que eso es importante se seque, para evitar que ingresen patógenos. Así entonces se mantienen en ese estado de ventilación. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 2 días, ¿sí? Dependiendo un poco de las condiciones climáticas, pero en general se dejan 2 días en esa situación y después ya va al frío, ¿sí? A cámaras de frío para bajar su temperatura. Es importante que esté la fruta almacenada por lo menos 1 mes, como para preacondicionarla para que pueda madurar, porque la maduración del kiwi es muy lenta. Es decir, a ver si puedo entender, no solamente necesariamente o el porcentaje de materia seca, ese 16%, determina que la fruta está como para cosechar, pero no todavía para ser consumida. O sea, la fruta cuando es cosechada está todavía en una situación de inmadurez, o sea, no está comestible. Tiene suficiente cantidad de sólidos solubles y de materia seca, pero está muy firme, con lo cual hace falta que madure para que llegue a madurez de consumo. Imagínense que se cosecha con aproximadamente fruta de 7 kilos de presión, de firmeza, y cuando se consume es 1 kilo de firmeza. O sea, se tiene que ablandar, la fruta tiene que aumentar los azúcares porque el almidón que tiene se tiene que desaparecer, digamos, y recién ahí es comestible. O sea que todavía cuando se cosecha está apta para ser almacenada o digamos para envío a exportación, ¿sí? a un destino distante. En este espacio de Panorama Agropecuario vamos a hablar del cultivo de papa, poniendo el acento y hablando puntualmente de un sistema de alarma para el control de Phytophthora. Se llama PhytoAlert. Vamos a conversar con la ingeniera Florencia Luca, que es profesional de la Unidad Integrada Balcarce. Florencia, buenos días. ¿Cómo estás? Hola Hernán, buen día. Bueno, a ver si nos explicás qué es PhytoAlert. PhytoAlert es un sistema de apoyo para la toma de decisiones que diseñamos hace ya unos años y hace 4 que está implementado en campos de productores. En particular tenemos un convenio, todo surgió de un convenio que había con McCain, la Universidad de Holanda y el INTA, como para poner en práctica estos servicios, este sistema de alarma que habíamos validado para la zona. Y hace ya 4 años que se implementa en los campos de McCain. Bueno, el tema del control de Phytophthora, siempre el productor, por supuesto pone el acento y el cuidado allí para evitar el problema de Phytophthora, pero esto me parece que es, quizá no es novedoso, o es nuevo. A ver cómo se implementa
Porque muchas veces el productor dice, bueno, yo sigo echando un fungicida por las dudas. ¿Cómo es entonces? La idea de esto es salir de lo que es unas aplicaciones calendario como hace normalmente el productor. Entonces, la mejor manera de saber cuándo es necesario aplicar es saber cuáles son las condiciones más favorables para el desarrollo del tizón. Entonces, nosotros tenemos estaciones meteorológicas en los campos de los productores que miden, y nuestro modelo se basa en 3 variables: en la humedad relativa, en la temperatura y en la lluvia o el riego que se aplica en el lote. Entonces, esas 3 variables condicionan, nos pueden decir cuando hay condiciones de riesgo o no. Esas 3 variables combinadas se generan unidades de tizón. Esas unidades de tizón se acumulan hasta un umbral que es crítico. En ese momento se desata la alarma. Entonces yo envío una alerta a quienes estén dentro de la red, informándoles de las que hay condiciones de riesgo. Entonces ellos aplican un producto y me informan qué tipo de producto tienen. Entonces, de esta manera uno hace un seguimiento personalizado de cómo evoluciona, cómo pueden las condiciones favorables para la enfermedad en cada lote. Entonces, las aplicaciones son oportunas, porque es justo cuando se necesitan, y se evita salir del calendario, además también con productos que sean adecuados, en función de cómo viene el pronóstico meteorológico. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos.